invitación a participar de esta apertura de los cursos de este año y de sus carreras universitarias. La invitación que amablemente me hicieron la decana y los compañeros es a decir algunas cosas acerca de la universidad pública. En relación con la cual me parece que es posible decir que algo en los años recientes se ha modificado en nuestras representaciones. El año que viene vamos a ingresar en la tercera década del siglo XXI. Quizás de estas 2 décadas que han pasado, podemos ya tratar de pensar algunos saldos en relación con la cuestión universitaria. Y a mí me parece que si hubiera que pensar cuál es el gran saldo que nos dejan estos primeros 20 años del siglo XXI en relación con la cuestión universitaria, con la universidad pública, con nuestra representación acerca de la universidad pública, yo diría que ese saldo es de orden esencialmente conceptual. Quiero decir, algo ha cambiado en nuestra manera de pensar la universidad, en nuestras maneras de representarnos la universidad, y quisiera enfatizar, algo ha cambiado en nuestra manera de representarnos la universidad, sobre todo aquí en América Latina. Es muy importante la transformación que se produjo en estos 4 primeros lustros de este siglo aquí en América Latina en relación con nuestro modo de pensar la universidad, los estudios superiores en general, que hoy en la Argentina y en el resto de los países de la región, con más y con menos, en algunos de nuestros países, con esto que voy a decir ahora, inscrito ya en los textos de las leyes que regulan la vida universitaria, en otros países sin este paso ya dado, pero por lo menos desde el año 2008, año en que tuvo lugar una importantísima conferencia regional de educación superior, organizada por el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe, el IESALC, de la UNESCO, en la localidad colombiana de Cartagena de Indias. Esa conferencia regional de educación superior del año 2008 produjo una declaración final importantísima que empieza diciendo que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. Y esta idea extraordinariamente novedosa, extraordinariamente revolucionaria, nunca antes articulada con semejante fuerza y con semejante carácter taxativo en un documento de esta naturaleza, la idea de que la universidad es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados, fue poco a poco formando parte del plexo normativo de algunos de nuestros países. En nuestro país, a fines del año 2015, se produjo una reforma de la educación superior, cuyo texto hoy dice que la educación superior es un derecho universal. Esto, cuando uno lo piensa un poco, cuando uno lo piensa sobre el telón de fondo de la historia milenaria, en números redondos, la universidad es una institución que en la cultura de los países de lo que solemos llamar Occidente tiene más o menos 1000 años, 950, 1000 años más o menos como las conocemos en nuestros días. Y la verdad de la milanesa es que a lo largo de esos 1000 años, la universidad nunca se pensó a sí misma como una institución encargada de garantizar nada que pudiera ser representado como un derecho universal.
La universidad siempre se pensó a sí misma y siempre fue pensada como lo que siempre fue, una máquina de fabricar élites. Élites clericales, élites abogadiles, élites profesionales, élites burocráticas, élites técnicas, élites científicas. Pero la universidad nunca dejó de pensarse a sí misma a lo largo de los 1000 años de historia que tiene en la cultura de los países de lo que solemos llamar Occidente como otra cosa que una bastante exitosa máquina de fabricar élites. Ni siquiera los grandes movimientos de renovación de la vida universitaria y de democratización de la vida universitaria que conoció el siglo pasado, el siglo XX, y entre esos movimientos déjenme mencionar 3, de los cuales conmemoramos el centenario de uno y el cincuentenario de los otros 2 hace 2 años. La Reforma Universitaria de Córdoba de 1918 y los 2 68, el parisino, bien conocido, y el bastante menos conocido, pero muy trágico y que debería ser muy conocido porque es absolutamente importante en la historia de América Latina, 68 mexicano, ¿no? Han oído hablar posiblemente de la masacre de Tlatelolco, una terrible masacre con la que termina una protesta estudiantil en esa enorme plaza mexicana de Tlatelolco, más o menos contemporáneamente, 3 meses después, al gran y mucho más festivo movimiento estudiantil, obrero estudiantil, en realidad parisino, francés, del mismo año. Los 3 movimientos, el cordobés del 18 y el francés y el mexicano del 68, se caracterizan por igual por este fuerte componente obrerista. En los 3 casos, el movimiento estudiantil, junto con el movimiento obrero, junto con los sindicatos, junto con los partidos políticos de avanzada, produjeron fuertes sacudidas en la vida política y cultural de sus países. Sin embargo, y voy rápido sobre estos 3 acontecimientos, habría muchísimo para hablar, pero lo supongo pasablemente conocido, y en todo caso hace 2 años, en 2018, cuando conmemoramos el centenario de la Reforma Universitaria del 18, hemos podido oír y leer y comentar muchas de estas cosas. Ni siquiera estos grandes movimientos de fuerte democratización de la vida universitaria y de la vida cultural de sus países se plantearon, ni por asomo, la idea de que la universidad pudiera ser representada como un derecho universal. Ni la muchachada cordobesa del 18, que nos merece toda la consideración del mundo, ni la muchachada francesa del 68, que nos merece toda la simpatía del planeta, ninguna de las 2 se le ocurrió pensar a la universidad como otra cosa que lo que la universidad de hecho era y siguió siendo, y en un sentido muy importante, sigue siendo sin duda alguna en el mundo entero hasta nuestros días. La universidad es una institución elitista, lleva 1000 años seleccionando, lleva 1000 años jerarquizando, lleva 1000 años clasificando, lleva 1000 años humillando, lleva 1000 años echando a la mayoría de los que ingresan a ella y encima siendo tan miserable que les hace creer que la culpa es de ellos. Eso es lo que hace la universidad, de eso trabaja la universidad, por eso es enorme la tarea que tenemos, sobre todo nosotros, los universitarios, de transformar la universidad para que la universidad sea de hecho lo que hoy en América Latina, y quiero insistir, solo en América Latina, podemos decir que es un bien público y social y un derecho humano universal. Enfatizo lo de América Latina, no por ningún chauvinismo regionalista más o menos berreta, sino porque de hecho, cuando en el año 2009 la delegación latinoamericana que en Cartagena de Indias en el 2008 había podido producir ese documento extraordinario, cruzó el Atlántico para participar de la conferencia no ahora regional, sino mundial de educación superior que se hace cada 10 años en París. En París los recibieron con queso Roquefort, con vino tinto, con chocolate, con besos y abrazos. Le dijeron que eran simpaticísimos, pero le dijeron también, ni sueñen con que aquí en París, donde hace mucho tiempo que sabemos
que la universidad es un negocio, vamos a suscribir esta locura tropical que se les ocurrió a ustedes el año pasado en Colombia. En América Latina, durante la década pasada, pudimos pensar en relación con la universidad, y no solamente en relación con la universidad, sino con muchas cosas más también, cosas mucho más avanzadas que los que podía pensar el pensamiento que muchas veces tenemos como el modelo que habría que andar imitando tontamente. ¿Por qué a comienzos del siglo XXI, por primera vez en 1000 años de historia, la universidad pudo ser pensada, pudo pensarse, pudo dejarse por escrito en un documento fundamental que era un bien público y social, un derecho humano universal? Habría mucho para conversar, sin duda tendrán ustedes ocasión a lo largo de sus carreras de conversar sobre este concepto fundamental de derecho humano. Tendremos ocasión a lo largo de las carreras de preguntarnos qué le agrega al sustantivo derecho el adjetivo calificativo humano cuando se lo ponemos al lado. Es importante esa pregunta. No tenemos tiempo hoy de ingresar a una larga disquisición sobre el asunto, pero sabemos bien la importancia que tienen los derechos humanos, tanto en el sentido más negativo de los derechos que tenemos derecho a que no sean violados por los aparatos represivos, por el Estado o por las fuerzas que pueden asfixiarlos o conculcarlos, como en el sentido afirmativo, positivo, de las posibilidades vitales que tenemos derecho a que sean realidades ciertas y efectivas para nuestras vidas. Eso es lo que decimos cuando decimos que la educación es un derecho, que la salud es un derecho, que un medio ambiente saludable es un derecho, que la vivienda es un derecho. Quiero enfatizar esto. Cuando decimos que esas cosas son derechos, no es porque supongamos candorosamente que de hecho lo son. La palabra derecho tiene un estatuto muy equívoco. Es por eso una de las palabras más difíciles de la filosofía política. Porque en general decimos que tenemos derecho a las cosas a las que de hecho no tenemos derecho, y justo porque de hecho no tenemos derecho. Nadie que de hecho tiene derecho a comer 2 veces por día anda dando puñetazos en la mesa y diciendo yo tengo derecho a comer 2 veces por día, por la simple razón de que de hecho tiene ese derecho. Nadie que de hecho tiene derecho a ir a la universidad anda levantando el dedo índice y diciendo yo tengo derecho a ir a la universidad, porque de hecho tiene derecho a ir a la universidad. Lo interesante que pasa con la palabra derecho, y por eso es una palabra tan difícil, y por eso es una palabra sobre la que tanto hay que discutir y sobre la que con tanta gente hay que pelearse, porque hay gente que no entiende qué es lo que quiere decir, porque hay gente que tiene un pensamiento pobremente descriptivo del mundo, que frente a la expresión yo tengo derecho a comer 2 veces por día, o yo tengo derecho a ir a la universidad, nos miran a los ojos sin mosquearse y nos dicen, no, no tenés. De hecho, no tenés. ¿No ves que no tenés? ¿Qué cuento chino? ¿Qué relato? ¿Qué narración? ¿Qué cosa populista te hicieron creer para que digas que tenés derecho a lo que es obvio? Hay que mirar nomás para ver que no tenés derecho. Es que la palabra derecho no funciona en el terreno de la descripción, no funciona en el terreno del mero ser, tampoco en el de un abstracto o utópico deber ser, sino en una suerte de terreno intermedio. Decimos que tenemos derecho a las cosas a las que de hecho no tenemos derecho, porque nos produce escándalo que no tengamos, porque no puede ser que no tengamos, porque no hay derecho a que no tengamos, y porque algo hay que hacer con el mundo para que tengamos por fin y de hecho derecho a las cosas a las que decimos que tenemos derecho. Algo hay que hacer en el mundo. ¿Qué? Respuesta: política. La palabra derecho es vecina de la idea de escándalo y de la idea de política. No hay derecho sin la sensación de escándalo que nos produce la verificación de que lo que decimos que deberían ser derechos ciertos y efectivos de todo el mundo, de hecho no lo sean, y no hay derecho sin políticas activas para sostenerlo,
con asignaciones presupuestarias, con intervención del Estado, con políticas públicas activas, sin las cuales no hay derecho más que nominal o declarativamente. ¿Por qué, vuelvo a preguntar, en América Latina pudimos decir durante la primera década del siglo pasado lo que nunca en 1000 años de historia antes y lo que nunca en los 15 años que siguieron después pudo ser dicho en ningún otro lugar? Que la universidad, que la educación superior es un derecho universal. Yo digo muy rápido, porque sobre esto habría para charlar un rato largo, por dos motivos fundamentales. Primero, porque en los primeros años del siglo XXI se produjo en toda América Latina una transformación, una modulación en nuestros modos de pensarse la democracia que nos desplazó en nuestra representación sobre la democracia de la idea fundamental de las libertades que había presidido esa idea de democracia después del último turno de dictaduras cívico-militares en toda la región, a la idea de derechos que es inseparable de la noción de democracia hoy. Quiero decir, todos los aquí presentes son muy jóvenes. Y es posible que si digo el nombre y el apellido de Raúl Alfonsín, recuerden que fue un personaje que alguna vez tuvo algo que hacer en la historia política de este país. Para los aquí presentes no tan jóvenes, como obscenamente lo es la mayoría de ustedes, si recuerdan ustedes el tipo de representación sobre la democracia en aquellos años de salida de la dictadura de Videla y compañía, la idea de democracia se asociaba fundamentalmente a la idea de libertad. Un país era democrático cuando sus ciudadanos eran libres del horror de un Estado terrorista. Fue con el correr de las décadas que fuimos poniéndonos más exigentes con la idea de democracia y hoy pensamos que un país es tanto más democrático no solo cuantas más libertades tienen sus ciudadanos, sino también cuantos más derechos los asisten. En ese contexto de subrayado de la importancia de la palabra derecho, pudimos decir por primera vez en el siglo XXI que una cantidad de cosas que nunca antes se nos había ocurrido postular como derechos, incluido el derecho al nivel educativo superior. ¡Una locura! Una locura. La universidad como un derecho universal es impresionante. Todavía yo tengo la impresión de que no nos ha terminado de caer la ficha de lo importante que es ese postulado. Que fue posible producir, en segundo lugar, y esta es la segunda condición que quería señalar, en un contexto en que en la mayor parte de los países de América Latina se había ido extendiendo la posibilidad, e incluso en muchos de esos países la obligación, de terminar los niveles educativos previos. Quiero decir, cuando en este país o en cualquier otro país vecino la educación superior no era una obligación, perdón, la educación secundaria no era una obligación para todos los adolescentes y para los papás de todos los adolescentes y para el Estado que se la tiene que garantizar, postular que la educación superior era un derecho habría sido un disparate, puesto que solo podía ser un lujo que podían darse quienes previamente se habían podido dar el lujo anterior de terminar una ley, un nivel educativo que ninguna ley los obligaba a terminar. Solo cuando la educación superior es una obligación, perdón, solo cuando la educación secundaria es una obligación, la educación superior puede ser pensada como un derecho. Y algo de eso es lo que ocurrió en los últimos años en toda América Latina. Ahora bien, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se objetiva el derecho a la educación superior? ¿Qué quiere decir que la educación superior es un derecho? Yo creo que entramos aquí en una zona enorme. Déjenme decir qué es lo que en general las leyes de nuestros países en los que se ha plasmado este principio sostienen sobre la garantía de la educación superior. En principio, dos cosas. El principio de la gratuidad de los estudios superiores y el principio del ingreso irrestricto a la universidad. Básicamente, según la legislación argentina hoy vigente, que la educación superior sea un derecho quiere decir que las universidades no pueden cobrar entrada y que las universidades no pueden seleccionar a los postulantes en la puerta de entrada. Eso es básicamente lo que quiere decir la idea de educación superior como derecho.
Por supuesto, yo creo que eso que acabo de decir, que son, dicho sea de paso, las dos banderas bajo las cuales yo hace una punta de años, en el Neolítico Medio, empecé a militar en la universidad a la salida de la última dictadura militar, cuando empecé a estudiar en esta Universidad Nacional de Rosario en el año 1982. Empezaba a terminar la dictadura y nuestra militancia era una militancia contra los aranceles y contra el ingreso restringido. Yo tuve que dar examen para acceder a la universidad durante la dictadura y pagaba mensualmente unos aranceles que se pagaban en la ventanilla del Banco Nación. En el año 82, comienzo del 83, ya la dictadura estaba de salida, la verdad que carecía absolutamente de heroísmo nuestra militancia, ¿no? Dejamos de pagar los aranceles y no pasaba nada porque nadie ni siquiera podía controlar ya nada, ¿no? Y empezábamos a reclamar que el ingreso a las carreras no fuera restringido. Esas dos banderas, ya en efecto muy antiguas en nuestras militancias, constituyen un piso y no un techo de la idea de lo que quiere decir la universidad como un derecho. Son una condición de posibilidad para pensar la universidad como derecho, pero no agotan la idea de universidad como derecho. Yo quisiera decir esto muy brevemente, y perdonen que piense en qué quiere decir la idea de la universidad como derecho, sobre todo desde el punto de vista de nosotros, profesores universitarios que somos los encargados, en primer lugar, en primer e irrenunciable lugar, de garantizar ese derecho. Entender que la universidad es un derecho es entender que nunca más podemos echarle la culpa a los muchachos y a las chicas por las cosas que nosotros no sabemos enseñarles. Que nunca más podemos echarle la culpa a los déficits con los que nos llegan, a las carencias de las que vienen llenos. ¿Qué cosa miserable es esa que escuchamos en las salas de profesores de nuestras universidades públicas? Que es que los jóvenes, los muchachos y las chicas nos llegan llenos de carencias. Parecería un chiste de Macedonio Fernández, lleno de carencias, de no ser porque no es un chiste de Macedonio Fernández, sino la miserable excusa que nos damos los profesores para no hacer bien lo que tenemos que hacer, que no es echarle la culpa al nivel educativo anterior, es enseñar. Pero ¿cómo voy a dar mi finísima clase de teoría política 7 si los pibes no saben poner las tildes? ¿Y quién te dijo, salame, que para dar tu finísima clase de teoría política 7 los pibes tienen que saber poner las tildes? Y si los pibes no saben poner las tildes porque nosotros, el sistema educativo argentino del que formamos parte, la universidad no viene después del sistema educativo. La universidad es parte del sistema educativo y en este ISPA fabrica a 1 de cada 2 profesores de las escuelas secundarias del país. Repito, la universidad fabrica en la Argentina al 50% de nuestros profesores de escuelas secundarias. ¿Con qué cara? Después los colegas en la sala de profesores de las universidades públicas ponen los ojos en blanco y dicen, oh, me llegan con un... ¿Con qué nivel te llegan, boludo? Te llegan con el nivel que fueron capaces de darle los profesores que vos fuiste capaces de formar. ¿Por qué no probás a enseñar en lugar de seguir echándole la culpa a los niveles educativos anteriores? Entender que la universidad es un derecho, es entender que cada muchacho y cada chica que está sentado frente a nosotros en un aula de clase cuando nosotros estamos enseñando, no es un tipo o una tipa al que nosotros le estamos haciendo el favor en medio de todas las cosas importantísimas que tenemos que hacer, preparar nuestro próximo paper, preparar nuestro próximo artículo referateado, preparar nuestro próximo viaje a Ámsterdam para leer el mismo paper que leímos el año pasado en Roma. Le estamos haciendo el favor de enseñarle alguna cosa. Es el sujeto de un derecho que los asiste y que nosotros tenemos la responsabilidad de garantizarles. Eso es el derecho a la universidad. No solamente el derecho a entrar, no solamente el derecho a no pagar, el derecho a no pagar, entrar, avanzar, aprender, no ser humillado ni una sola vez, no ser mirado ni una sola vez con esa mirada que somos mandados a poner los profesores, que los miramos diciéndoles con la mirada y a veces con las palabras también, yo sé que vos no vas a poder.
El derecho a la educación superior es el derecho a nunca tener que escuchar eso de ninguno de nuestros profesores. Es el derecho a que todos nuestros profesores se rompan el alma hasta que nosotros entendamos y entiendan que si no entendemos, ellos tienen un problema y no nuestras carencias. Y el derecho a la educación superior es el derecho a hacer todo eso, entrar, avanzar, aprender, recibirnos en plazos razonables, que no dupliquen o a veces tripliquen los previstos teóricamente en los planes de estudios, solo porque los miembros de la corporación profesoral no han sabido ponerse de acuerdo en los modos de resolver sus internas y tienen la vida de los jóvenes como rehenes. Y hacer todo eso en los máximos estándares de calidad. Es mentira, mentira, mentira. Producto de un prejuicio reaccionario, ignorante, insostenible, que hay que elegir entre cantidad y calidad. Eso solo puede sostenerse si creemos falsamente, contra toda lógica y contra toda evidencia, que los más no pueden hacer igual de bien lo mismo que los menos. No hay que elegir entre cantidad y calidad. Si pensamos la universidad como un derecho, una universidad solo es buena si es buena para todos. Y solo es de verdad para todos si es para todos buena. No buena, la mejor. No podemos hacerle el juego a la derecha que quiere hacernos creer que si entran 750 en una clase solo podemos decir tonterías y ellos solo pueden entender tonterías porque si son 750 seguro que no son buenos, porque son demasiados para ser buenos. No podemos hacerle el juego a quienes creen que por lo tanto de esos 750 solo 43 podrán el día de mañana en algún posgrado pago aprender de verdad lo que siendo 750 no pueden entender porque son demasiados. El derecho a la educación superior es el derecho a que no nos hagan elegir entre la cantidad y la calidad. Termino diciendo solo dos cosas. Una, que la idea de derecho supone la idea de igualdad. Todos tenemos los mismos derechos porque todos somos sustantivamente iguales. Si alguien pudiera demostrar, en efecto, que en esta sala donde hay, grosso modo, 750 almas, hay algunos que son más inteligentes que otros, ¿tendría algún argumento para discutir si en efecto deberíamos esforzarnos por enseñarles a todos? Pero la verdad de la milanesa es que las inteligencias de los seres humanos son la cosa más igualmente distribuida del mundo. Todos los seres humanos somos igual de inteligentes. Repito, todos los seres humanos somos igual de inteligentes. Todos podemos comprender un texto. Todos podemos comprender una clase si el profesor es lo suficientemente bueno y no está apurado para irse a escribir el próximo paper y nos enseña bien. Todos somos igual de inteligentes y todos podemos aprender. Déjenme decirle muy rápido una cosa con la que voy terminando. Hay un filósofo francés contemporáneo que a mí me gusta mucho, que en alguno de sus libros cita a un político francés del siglo XIX que a mí también me gusta mucho. Ese político francés del siglo XIX que se llamaba Louis-Auguste Blanqui había sido un muchacho un tanto revoltoso, como recordarán quienes hayan leído algunos de los libros de historia francesa del siglo XIX. Revolucionario en la Revolución del 30, líder en la Revolución del 48, mito en la Revolución del 71, Blanqui se pasó la mayor parte de su vida preso. En una pequeña celda que tenía una pequeña ventanita que miraba al cielo. No sería exagerado decir que Blanqui se pasó, por lo tanto, la mayor parte de su vida mirando al cielo.
No tanto de día cuando admitamos que el cielo es un bodrio, homogéneo, liso, celeste. A Blanqui le gustaba mirar el cielo de noche, cuando el cielo semeja a un texto, una superficie negra con manchas plateadas. Al fin y al cabo eso es un texto. ¿Qué otra cosa es un texto? Sino una superficie de color con manchas arriba de ella de otro color. Y pensó mucho sobre el cielo estrellado, Blanqui. Y escribió un libro extraordinario sobre el cielo estrellado que les recomiendo mucho, mucho. Es muy importante ese libro. Acá en la Argentina influyó mucho sobre Borges, sobre Bioy. Se llama La eternidad a través de los astros. Es un libro extraordinario, una locura. Blanqui dice, desde hace miles y miles de años, todos los seres humanos, varones y mujeres, ricos y pobres, letrados e iletrados, venimos sospechando que hay un mensaje cifrado para nosotros en el paisaje misterioso del cielo estrellado. Nadie ha visto el cielo estrellado y no ha tenido esa sensación de que hay un mensaje ahí cifrado para nosotros que deberíamos ser capaces de desentrañar. Y desde hace miles y miles de años, dice Blanqui, los hombres vienen tratando de desentrañar ese mensaje. Todos, los varones y las mujeres, los ricos y los pobres, los letrados y los iletrados. Y desde hace miles y miles de años, dice Blanqui, todos los hombres, varones y mujeres, ricos y pobres, letrados e iletrados, venimos fracasando por igual, todos exactamente igual, en nuestro vano intento por entender el mensaje cifrado para nosotros en el paisaje, en ese texto que es el paisaje del cielo estrellado. A esa conmovedora impotencia común, a esa emocionante igualdad de nuestras ignorancias. Blanqui le dio un nombre muy bonito y muy francés. La llamó comunismo. Es a lo que me estoy refiriendo cuando pienso como condición de posibilidad para pensar los derechos en la igualdad. Si nadie, ni un postdoctor, ni un post, no sé qué cosa, ni el más ignorante de los hombres es capaz de desentrañar cuál es el mensaje que esconden las estrellas, que es el primer texto al que los hombres desde hace muchos miles de años se vienen enfrentando. Si ningún hombre es más capaz que otro de entender ningún texto, porque lo que nos pasa con el cielo estrellado, nos pasa con la novena sinfonía, nos pasa con Hamlet, nos pasa con Lacan, nos pasa con el más prosaico de los textos con los que vayan a encontrarse en la más aburrida de las materias que los espera. Nadie está más preparado que otro, ni siquiera cuando lo ha leído ya 15 veces, para entender un texto. Todos estamos desnudos frente a los textos, todos somos impotentes frente a los textos, todos estamos frente a Lacan, frente a Shakespeare, frente a Beethoven, como frente al cielo, tratando de entender qué es lo que ese conjunto de manchas de un color sobre una superficie de otra querrá decir. Quizás cuando uno entiende que nadie está más preparado que otro para entender lo que quiere decir un texto, ahí uno puede empezar a enseñar algo. Me parece que cuando pensamos en la universidad, en la educación, en todos sus niveles, como un derecho, pensamos en esto, en la igualdad profunda de las inteligencias, en la igualdad profunda de los seres humanos, sin los cuales no hay derechos, sin los cuales no hay escándalo y sin los cuales no hay por qué hacer política. Gracias.